Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto dar inicio a este nuevo ciclo de jornadas 2025. Hoy con nuestra primera charla, la inteligencia artificial generativa y la enseñanza en el marco de las transformaciones contemporáneas de la cultura digital, a cargo de la licenciada Clarisa Dayub. Si bien el año pasado habíamos hecho una primera aproximación al tema de la inteligencia artificial, es la intención poder seguir profundizando este tema tan actual y con tanta complejidad que se presenta para el ámbito educativo, no complejidad por problemas, sino complejidad tanto como desafío para la enseñanza como para el aprendizaje. Así que bueno, será un gusto compartir estas palabras de Clarisa, que como hacemos siempre les contamos más o menos quiénes son los profesionales que nos acompañan. En el caso de Clarisa, es profesora en Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es especialista en entornos virtuales de aprendizaje y se encuentra actualmente maestrando en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales también en la Universidad de 3 de Febrero. Entre su desempeño actual podemos mencionar, porque su trayectoria es mucha, es consultora especialista en cultura digital y educación en la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Formación Docente Inicial de la Provincia de Buenos Aires. Es formadora del equipo técnico regional en el área de cultura digital, también para la Provincia de Buenos Aires. Y es profesora en formación docente en el Instituto 113 del Distrito de General San Martín, de la Provincia de Buenos Aires, en diversas cátedras, como ser cultura digital y educación, campo de la práctica docente, reflexión filosófica, entre otras. Bueno, es un gusto comenzar nuevamente entonces este ciclo de charlas y esperamos que lo disfruten. Gracias a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a esta charla acerca de la inteligencia artificial generativa y la enseñanza en el marco de las transformaciones contemporáneas de la cultura digital. Mi nombre es Clarisa Dayub y voy a participar en este espacio que espero pueda ser grato y pueda aportarles visiones, teorías, nuevas perspectivas, herramientas para volver a pensar su práctica profesional, específicamente sus prácticas de enseñanza ancladas en los posicionamientos ético-políticos que cada quien vaya construyendo. En principio, quiero hacer una aclaración introductoria acerca de qué entendemos por cultura digital. En algunas perspectivas, cuando hablamos de lo digital, parecería que hablamos solo de dispositivos, plataformas, aplicaciones. En este caso, voy a trabajar desde una perspectiva bastante más compleja, donde también estamos considerando las variaciones y las transformaciones de la subjetividad mediática, y cómo, por supuesto, al modificarse nuestras formas subjetivas y nuestras formas de relacionamiento, podemos pensar cómo se transforma nuestro acceso al conocimiento, nuestras formas de compartirlo, nuestras formas de aprendizaje, y cómo estas transformaciones, por supuesto, tienen una fuerte repercusión en la necesidad de pensar nuevas formas de enseñanza en este contexto. Otra cuestión es una invitación que les voy a hacer acerca de considerar que, por supuesto, no en todos los contextos los rasgos generales de la cultura digital son iguales. Hay algunos rasgos que podemos señalar como bastante generalizados en nuestro territorio. Uno de esos rasgos podría ser, nuevos accesos a cierto tipo de comunicación, a la comunicación instantánea, por ejemplo, de grupos o de aplicaciones como la de WhatsApp.
el relacionamiento o el acceso a ciertas formas comunicativas o de participación en las redes sociales, el acceso a la búsqueda de información ya desde hace unas décadas en Internet. Y todo esto va modificando también las formas en las que trabajamos, las formas en que viajamos, las formas en que accedemos a distintas cuestiones de la vida pública, de la vida social. Y por eso, cuando pensamos en la cultura escolar, cuando pensamos en lo que sucede en nuestras aulas, en nuestras instituciones, en nuestras escuelas, no podemos desentendernos de estas otras transformaciones que por supuesto la atraviesan. La cultura digital está presente más allá del uso o presencia de dispositivos en nuestras aulas. Hay subjetividades que cambiaron, que están cambiando, que se siguen transformando, y eso requiere que volvamos a pensar nuestros posicionamientos, nuestras estrategias al respecto de la tarea docente. En este caso particular nos vamos a meter en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, aquí vamos a ver que hay algunas particularidades. Vamos a distinguir la inteligencia artificial generativa de la inteligencia artificial que se viene desarrollando desde los años 50. En general esto no es algo novedoso, sino que lo novedoso es que vamos a ver en un ratito acerca, bueno, qué trae de nuevo la inteligencia artificial generativa. Así que bueno, solo hacer esta pequeña introducción, y ahora la invitación es a compartir este espacio y espero que puedan aprovecharlo y que sea de su agrado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es esto de la inteligencia artificial generativa? La novedad que trae es que son sistemas de inteligencia artificial que pueden crear contenido completamente nuevo y original. Se distingue justamente la inteligencia artificial generativa por la capacidad de crear algo completamente nuevo. Los sistemas de inteligencia artificial tradicionales lo que podían hacer era analizar grandes cantidades de datos, procesar esos datos preexistentes y así preestablecer estadísticas, algunas predicciones, pero en este caso la novedad es que se están generando agentes de inteligencia artificial que pueden tomar decisiones autónomas. Eso es algo que está revolucionando todos los campos del conocimiento, todas las áreas en las que trabajamos, y por eso aquí les comparto que estos algoritmos avanzados, estos sistemas avanzados, pueden crear texto, pueden crear imágenes, pueden crear música, programas informáticos y bueno, soluciones de todo tipo que tienen que ver con el diseño, con la medicina, con la industria. Y el potencial principal está en esta cuestión de crear elementos que no existían previamente. Entonces, imagínense cómo se amplían todas las fronteras o quizás se diluyen las fronteras en torno a la innovación, a las posibilidades de innovación, a las posibilidades de creatividad, sumando todas esas capacidades a nuestras capacidades humanas. Entonces, vamos a pensar también, ahora en general, qué aplicaciones hay de inteligencia artificial en el mundo, en la actualidad. Solo seleccioné algunos poquísimos ejemplos para mostrarles. Ahora brevemente les voy a compartir un pequeño video donde seleccioné algunos fragmentos donde van a poder ver algunas de estas aplicaciones o algunos de estos debates. Van a ver, por ejemplo, aplicaciones que tienen que ver con la administración de redes sociales de manera simultánea, numerosas redes sociales de manera simultánea a partir de agentes autónomos de inteligencia artificial, qué aplicaciones se dan en la medicina, algunas aplicaciones militares, algunas aplicaciones en la industria, etc. Voy a hacer una aclaración. En el caso de los videos van a ver que el que corresponde a aplicaciones militares está en inglés. Ahí lo que me interesa es que por más que no conozcan el idioma o que no lo manejen, quienes no lo hagan van a poder ver el despliegue tecnológico que hay en torno a unas simulaciones de aplicaciones posibles, que creo que lo que tienen de llamativo es la semejanza con lo que vemos a veces en los videojuegos. Pero bueno, no quiero anticipar mucho más
los dejo con la apreciación de estos videos. The real question is, can we deter the next Great War? As a notional example, an escalation can start with something as simple as the Chinese military conducting a routine exercise in the South China Sea. To see the full picture and make tactical, operational, and strategic decisions, the U.S. and allied forces rely on Palantir. Monitoring the exercise, AI models running on satellite data detect an increased level of military activity. To the north, ship detection models identify an alarming buildup of fishing vessels surrounding a major Taiwanese port. Cuando la medicina actual alcanza sus límites y deja al personal médico ante situaciones difíciles, la tecnología inteligente puede ayudar, especialmente en casos desesperados. Da esperanza. Las computadoras son cada vez más útiles en el campo de la medicina. No confieren superpoderes, pero sí valiosas herramientas para muchos médicos. No queremos eliminar al oculista, sino empoderarlo, darle un mejor equipamiento y hacer que sea mejor médico, que pueda ayudar mejor a más pacientes. La inteligencia artificial representa una gran oportunidad para hacer avanzar la medicina hacia nuevas dimensiones, pero también hay quienes la temen. Entiendo perfectamente que el uso de inteligencias artificiales pueda despertar miedos. ¿Qué chances ofrece la inteligencia artificial en la medicina? ¿Te imaginas una fábrica donde las máquinas aprenden, se adaptan y optimizan la producción por sí solas? La inteligencia artificial, IA, ya no es ciencia ficción. Es una realidad que está revolucionando la automatización industrial. Prepárate para descubrir cómo la IA está transformando el mundo de la manufactura. La inteligencia artificial está revolucionando el diseño, la operación y el mantenimiento de los procesos productivos en la industria. Ya no se trata solo de programar máquinas para realizar tareas repetitivas. La IA supera la automatización tradicional al permitir que las máquinas aprendan de los datos y tomen decisiones en tiempo real, optimizando cada aspecto del proceso. Esto significa una mayor eficiencia, seguridad y calidad en la producción industrial. Bueno, ¿qué les pareció? Imagino que deben estar haciéndose preguntas, que deben estar reflexionando acerca de, bueno, cómo estas transformaciones podrían impactar en sus vidas personales, en las vidas de las comunidades. Imagino también que estarán pensando aspectos positivos como las aplicaciones médicas y en el caso de que tuviéramos un acceso masivo a esas soluciones o a esas novedades médicas, y también otras problemáticas que pueden suceder y que de hecho ya están sucediendo, que tienen que ver con la transformación del mundo del trabajo. Trabajos que van a empezar o ya empezaron a ser obsoletos y que hay que transformarlos, o bueno, la problemática de personas que están sufriendo ese impacto. Por ejemplo, en el campo de la industria, o como vemos en estos últimos tiempos, las movilizaciones en torno a las cabinas de peaje. Podemos discutir muchas cuestiones vinculadas a eso. Imagino que tendrán oportunidad con sus colegas, en sus comunidades, de pensar cómo esta tensión entre lo que parece traer de positivo esta tecnología, también hay que tener siempre esa vigilancia, no solo epistemológica, sino también social, acerca de, bueno, cómo va a impactar, cómo se va a implementar, qué tanto acceso va a haber, si va a ser masivo o no, etc. Muy bien. Ahora vamos a pasar a pensar algunas líneas teóricas. Quiero hacer también aquí aclaraciones. Hay múltiples propuestas teóricas en torno a pensar esta cuestión de la inteligencia artificial. En este caso yo seleccioné 3 líneas teóricas que tienen algunas divergencias que me parecen interesantes y que quiero compartírselas por ese motivo.
Hay otras, como les dejo acá en la diapositiva, que abordan, no sé, los transhumanismos, bueno, tantas cuestiones que se pueden analizar desde lo filosófico, desde lo antropológico, bueno, desde múltiples campos. En este caso elegí a estos tres teóricos, a Nick Bostrom, a John Crowley y a Salim Ismail. ¿Por qué? Fíjense como las ideas centrales, ¿no?, de cada uno. Nick Bostrom es un filósofo reconocido que hace tiempo ya está desarrollando sus teorías pensando en la inteligencia artificial. Él habla de un potencial de una suerte de superinteligencia. Nick Bostrom generalmente mira hacia el futuro con sus teorías, imagina cómo el avance o el desarrollo de la inteligencia artificial puede modificar o transformar nuestro mundo en vistas del futuro. En el caso de John Crowley, es alguien que trabaja en la UNESCO y que trabaja en políticas que tienen que ver con lo social. Se enfoca específicamente en eso, ¿no? Y hay algunas cuestiones interesantes que toma John Crowley. Por ejemplo, dice, ¿por qué cuando pensamos en la inteligencia artificial, ¿no?, en general, tenemos algunas fantasías? Entonces, nos salen algunas fantasías como ancladas en la visión humana y nos imaginamos, por ejemplo, a los cyborgs, nos imaginamos figuras antropomórficas, digamos, figuras que tomarían o cuerpos que tomarían estas inteligencias artificiales. Entonces él reconoce básicamente tres de esas fantasías. Dice, una fantasía del creador, la de la autoexperimentación y la cuestión de la conciencia. Pero sobre todo lo que piensa Crowley es cómo la inteligencia artificial modifica nuestra subjetividad, cómo modifica nuestro entorno social y qué pasa con eso, ¿no? Cómo esas transformaciones pueden ser tan radicales y cómo podríamos asumir una transformación radical en base a la inteligencia artificial sin dejar de ser humanos. En el caso de Salim Ismail, está más anclado en la acción o la visión práctica, como dice en la diapositiva. No le interesa tanto pensar en el futuro, a John Crowley tampoco, piensan más en los problemas del presente. Sin embargo, cuando se plantea la cuestión del futuro, Salim Ismail tiene algunas sospechas y dice, bueno, podríamos tomar como dos direcciones. O sea, las metáforas que tienen que ver con las películas de Mad Max y Star Trek. Podría ser un futuro en el que las máquinas hayan destruido todo o que no, o que la humanidad haya destruido todo, o un mundo donde la tecnología pase a hacer una explosión de las capacidades humanas para conquistar nuevos mundos. Así que estos tres teóricos tienen, como habrán visto, algunas diferencias en su posicionamiento, pero también tienen algunos puntos clave compartidos que me parecen interesantes. Por ejemplo, uno es que los tres coinciden en que la inteligencia artificial tiene potencial transformador, y transformador como para cambiar el mundo. También los tres reconocen una necesidad de reflexionar, de considerar las implicaciones sociales, las implicaciones éticas que tiene la incorporación de la inteligencia artificial en nuestra vida. Se plantean diferentes enfoques teóricos, muestran las de otras personas que están pensando sobre esto. Esas diferentes perspectivas nos permiten analizar la complejidad del problema, y algo que aparece como un nudo problemático en el que todos coinciden es tratar de encontrar o de desarrollar una ética fundamental para tener un uso responsable de la inteligencia artificial. Y aquí no se trata de un uso responsable solamente en lo individual o en lo personal, sino en las decisiones que toman los gobiernos, las grandes corporaciones, quienes deciden hasta dónde se desarrollan estas tecnologías y para qué se utilizan. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno a pensar en nuestro asunto.
cómo es que esta inteligencia artificial generativa transforma la educación, que es nuestro territorio, nuestro campo de trabajo. Entonces aquí podemos ver que la inteligencia artificial está transformando el campo educativo de varias maneras. Algunos ejemplos que seleccioné son estos: la personalización del aprendizaje, las tutorías inteligentes, la automatización de algunas tareas administrativas, el análisis de datos educativos, el apoyo a la accesibilidad y los cambios en las formas de interacción. Hay algo importante aquí, ¿no? Y es que ver que no es solamente una herramienta, que la inteligencia artificial ya está permeando los espacios en los que estamos, y algo muy fuerte que les voy a proponer que pensemos, y van a ver que en un rato vamos a trabajar específicamente sobre eso, es que la inteligencia artificial no es neutral. Entonces por eso vamos a explorar cómo esta tecnología está influyendo en la forma en que enseñamos y en la forma en que aprendemos. Hay algunos desafíos que tenemos, ¿no? Como dijimos hace un rato, la brecha tecnológica, porque sabemos que hay acceso desigual. No solo esta tecnología, sino todas las que conocemos. Hay preocupaciones en torno a qué pasa con la privacidad de datos. Hay problemas filosóficos, interdisciplinarios, transdisciplinarios, que hay que abordar, que es necesario y que es urgente considerar. Otro desafío que tenemos es la integración de la inteligencia artificial a los diseños curriculares, a los enfoques educativos, a las posibilidades pedagógicas y didácticas, no como una obligación, sino como la consideración de que estas tecnologías ya son parte de nuestra vida, y es importante no perder de vista que es necesario considerarlas, analizarlas. No me refiero a la aplicación técnica o a la aplicación necesariamente como recurso, sino a pensar acerca de estas tecnologías junto a nuestros colegas, a nuestros estudiantes. Algunas soluciones, aproximaciones que podemos pensar es el desarrollo de algunas plataformas educativas inclusivas y accesibles. Eso es como un anhelo, ¿verdad? Qué mejor que pensar que todos pudiéramos acceder a estas plataformas con igualdad de oportunidades. El establecimiento de algunos acuerdos éticos y políticas de privacidad sólidas. En este caso, tenemos que tener en cuenta que en nuestro país, particularmente en Argentina, todavía falta mucho desarrollo de marcos normativos. En muchos lugares del mundo esto se está discutiendo, en algunos hay más avances, en algunos menos avances. En Latinoamérica en particular hay avances en torno a la reflexión sobre estos marcos normativos, pero la verdad es que nos falta mucho. Otra solución propuesta es la apertura y la colaboración para tratar problemas complejos integrando a la comunidad. Y bueno, algo de lo que estamos participando hoy es la formación docente, actualizando no solamente los conocimientos al respecto de estas tecnologías, la reflexión acerca de estos problemas, sino también de programas de estudio que ya están quedando muchas veces obsoletos por no considerar estas transformaciones, no solo en torno a la inteligencia artificial generativa, sino a las transformaciones globales que está teniendo nuestro mundo. Bueno, algunos casos de estudio que podemos tener en cuenta, en el campo educativo específicamente. Uno es el uso de sistemas de tutoría inteligente para personalizar el aprendizaje. Imagino que la mayoría habrán tenido alguna experiencia, aunque sea mínima, con algún chatbot. Poder interactuar con algún chat donde la inteligencia artificial nos pregunta algunas cosas y nosotros respondemos, y en base a eso se da una interacción. En este caso, el desarrollo está puesto en personalizar la tutoría de acuerdo a la necesidad, al vocabulario, al perfil del estudiante, de acuerdo a las necesidades específicas que tenga. En el segundo caso, se está estudiando la implementación de asistentes virtuales para apoyo administrativo y académico. Muchas veces aparecen también, en el caso de chatbots, para hacer consultas. Cuando uno ingresa a un sitio web, podría ser de una universidad, una institución educativa, poder... ¿Recuerdan las famosas preguntas frecuentes? Bueno, muchas veces en este caso pueden ser los chatbots quienes las respondan, porque las tienen
porque están preentrenados para eso. Otro caso es el de plataformas de aprendizaje adaptativo, también que va modificándose de acuerdo a las necesidades que se van planteando. Otra es la evaluación automatizada de ensayos, de trabajos de escritura en general. Y el último, en el que me quiero detener un poco más, es el análisis de sentimientos para mejorar la interacción en foros educativos. Bueno, esta cuestión creo que no tiene datos menores. Pensar en análisis de sentimientos nos pone en un plano donde los sistemas se están preentrenando para detectar emociones, conductas, tendencias de opinión. Imagínense todas las aplicaciones que se pueden generar con eso. Desde, bueno, ir guiando o considerando opiniones en el ámbito político, pero en este caso particular se está pensando en foros educativos. Hay algunas cuestiones que quienes están a favor de estas propuestas consideran que esto genera mayor personalización y que habría una consideración de un mayor vínculo, entre comillas, ¿no? Porque es un vínculo con una inteligencia artificial y no con un ser humano, que favorecería las posibilidades de aprendizaje de quien interactúa en esos foros. Y también así detectar necesidades globales, algunos problemas, qué emociones se presentan frente a algunos contenidos, frente a algún tipo de prácticas. En el sentido negativo podríamos pensar en cómo hay también un potencial de manipulación. Hay algunas aplicaciones de inteligencia artificial que hoy por hoy se pueden descargar y que inclusive pueden utilizar en las infancias. Hay cosas que podemos debatir fuertemente, ¿no? Por ejemplo, cómo puede ser que se entreguen los datos de un niño biométricos, como por ejemplo el rostro. Hay algunas de estas aplicaciones donde se le pide a las infancias que miren la cámara de un teléfono celular, un teléfono inteligente, y a partir del reconocimiento de algunos rasgos faciales, ese chatbot o esa inteligencia artificial empieza a conversar con ese niño, esa niña, diciéndole algo acerca de cómo se siente. No sé qué estarán pensando ustedes en este momento, pero por lo menos a mí me genera bastantes luces de alerta, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando con el acceso de las infancias a estas tecnologías? Si las personas referentes o cuidantes adultas de estos niños, de estas niñas, conocen estas tecnologías y pueden acompañar a las infancias en el discernimiento acerca del uso o no. Bueno, ni hablar, estas mismas tecnologías sabemos que también se utilizan en el mundo adulto. En nuestro país hace poco tiempo se lanzó una aplicación, de hecho, que promete la asistencia psicológica en el mundo adulto. Es muy controversial, hay debates tremendos en torno a eso, pensando si la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo terapéutico, qué limitaciones éticas hay en toda la información tan personal y tan privada que las personas entregan o entregamos cuando estamos dialogando con esos chatbots. Bueno, hay mucho para pensar, ¿no? Para discutir, para considerar. Algunas recomendaciones generales, bueno, ahí van. Les dejo estas dos placas como para seguir pensando algunas líneas que les propongo como para tener en cuenta. Progresivamente, ¿vieron? Llegando a
pensar específicamente esto, por qué, para qué y cómo volver a pensar la enseñanza en tensión con las transformaciones que presentan en relación con la inteligencia artificial generativa y todas las transformaciones que estuvimos analizando y estuvimos viendo. Les voy a proponer que, sé que son muchas, pero que tengan en cuenta estas preguntas. Les comento que algunas de estas preguntas, unas cuantas, son preguntas que han hecho colegas nuestros y nuestras. Una es esta: ¿qué traemos al aula presencial o al aula virtual cuando traemos un software, una plataforma, una aplicación para enseñar a aprender? ¿Qué mundo y qué pedagogías se habilitan y se obturan en esas propuestas? ¿Por qué y para qué incorporamos tecnologías y aplicaciones en la enseñanza? ¿Cuál es la finalidad pedagógica de esas incorporaciones? ¿Qué saberes buscamos acompañar, desarrollar? Bueno, aquí hay más preguntas, ¿no? Hay alguna cuestión que tiene que ver con lo siguiente. En algunas visiones que son como celebratorias de la incorporación de tecnologías en el aula, como si esto fuera garantía de una mejora en la calidad educativa, etc., no hay a veces demasiada reflexión acerca de los motivos. Bueno, ¿por qué? Y acá lo que quiero es volver a traer la centralidad de la enseñanza y la centralidad de nuestro trabajo como docentes, como profesionales de la educación, para decidir qué, por qué, cómo incorporamos ciertas mediaciones o ciertos objetos de estudio a nuestras clases, a nuestra práctica docente. Esto es porque uno podría decir, bueno, es interesante llevar estas tecnologías, llevar inteligencia artificial para trabajar con mis estudiantes en el aula o lo que fuera, podría hacerlo. Pero específicamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero propiciar como aprendizaje en mis estudiantes? ¿Qué aporte sustancial creo que eso va a ser a mi propuesta pedagógica? Entonces tenemos que volver ahí a posicionarnos desde nuestro saber docente, desde nuestros propósitos, desde el conocimiento de nuestros estudiantes, el conocimiento del contexto educativo en el que trabajamos, y ahí analizar varias cosas. Una de las preguntas finales, fíjense, es ¿qué posibilidades de acceder a las tecnologías digitales tienen las comunidades educativas en las que participamos? Y esto no lo traigo para descartar cualquier posibilidad. Siempre tiendo a pensar que uno puede ir adaptando posibilidades con las tecnologías que están disponibles, pero también reflexionar sobre aquellas tecnologías que no están disponibles, pero no negarlas, no invisibilizarlas. Quiero decir, traerlas a la conversación y en la práctica ver qué se puede hacer. A veces tenemos, como les decía al inicio, una alta disponibilidad tecnológica y a veces es prácticamente nula. Entonces, bueno, cada quien tendrá que ver en su ámbito laboral, en su contexto, qué puede hacer con estas herramientas, pero más allá de la herramienta como tecnología disponible, como vuelvo a insistir, como tecnología, como dispositivo, como software, en pensar la inteligencia artificial como objeto de conocimiento, de reflexión, de cuestionamiento. Por eso, fíjense esa primera pregunta, ¿qué tenemos al aula cuando traemos un software, una plataforma, una aplicación para enseñar y aprender? No nos olvidemos que aparecen otros problemas ahí. Las plataformas, los softwares, son desarrollos que en la mayoría de los casos son privativos. Esto significa que lo desarrollan empresas privadas para comercializar. No siempre esas plataformas o esos software o esas tecnologías que se proponen como educativas realmente lo son, en el sentido que algunos docentes le damos. Entonces es muy importante analizar en cada caso, bueno, qué implica, de dónde viene, quiénes lo proponen, qué conceptos subyacen, qué visiones acerca de la educación, acerca del campo de conocimiento que presentan, qué visiones
y supuestos y fundamentos y cosmovisiones traen. Eso no significa que descartemos todo, ni tampoco que abracemos todo sin más, sino que antes de llevar esas tecnologías a las aulas, pensemos por qué, para qué, y qué estoy facilitando y qué estoy propiciando. Esto no es nada sencillo porque estamos en un mundo donde algunas cuestiones están tan internalizadas que nos cuesta pensarlas, ¿no es cierto? Es como que uno diga, bueno, hay ciertos programas que utilizamos o ciertas tecnologías que son tan parte de la vida cotidiana que nos cuesta imaginarnos transitar nuestros días o nuestro trabajo o nuestra vida social sin ellas. Sin embargo, podemos siempre volver a pensar si eso tiene un sentido más profundo o si tiene alguna connotación que todavía no vimos y que también podría ser perjudicial. No nos olvidemos que, como algunos teóricos desarrollan, estamos frente a un nuevo capitalismo y es el capitalismo de plataformas. Hay una economía que está basada en la atención. Es, bueno, ¿cuánto tiempo nos pueden tener mirando las pantallas? ¿Cuánto tiempo nos pueden tener consumiendo ciertos contenidos? Eso también es una suerte de batalla cultural y espero que no nos olvidemos de prestar atención a todas esas cuestiones cuando vamos a nuestro salón, a nuestra práctica y tenemos que seleccionar y elegir algunos de esos medios digitales o algunas de esas tecnologías para nuestra práctica. Bueno, por eso, fíjense, tenemos retos éticos, retos pedagógicos que se nos presentan frente a todo esto. Algunos de los retos éticos que también salen muchas veces en las salas de profes, en las reuniones, es esto: ¿qué pasa con el plagio? ¿Qué pasa con la originalidad? Sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor, los sesgos y la discriminación, la privacidad y la seguridad de datos, la transparencia y explicabilidad, y la responsabilidad y la rendición de cuentas. Aparecen muchas dudas sobre, bueno, ¿y cómo vamos a saber quién realmente hizo cada trabajo? Si ese trabajo de escritura lo hicieron los estudiantes o no, o si se lo pidieron al ChatGPT o a cuál modelo de lenguaje natural. Veremos. Retos pedagógicos. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que pensar, hay cambios. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje? Tenemos que volver a pensarlo. ¿Qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? Y en función de eso, volver a pensar cómo voy a enseñar para que esos aprendizajes ocurran. Entonces, hay también una nueva reflexión acerca del rol docente. ¿Qué pasa con nuestra tarea? Nuestra tarea, en este tiempo, con la disponibilidad que tenemos, tendría que estar basada en la explicación, en el acompañamiento, en la problematización. ¿En qué? Bueno, volver a pensar el rol docente. Las reconceptualizaciones acerca de la evaluación. Esta cuestión, bueno, ¿qué sucede con una producción escrita que nuestros estudiantes hacen en casa? ¿Es lo mismo que hacerla en clase? ¿Con qué recursos la van a hacer? ¿Cómo puedo dialogar entre aquello que expresa la propia voz y aquello que tiene que ver con las voces de otros autores y autoras, pero ahora se suma con ese potencial creativo de la inteligencia artificial? Aquí hablamos también del fomento del pensamiento crítico y la alfabetización digital. Podemos pensar, a ver, no es una novedad hablar de fortalecer el pensamiento crítico. La diferencia es cuál es el nuevo sentido que esto tiene. Muchas veces pienso cuando recién empezábamos a trabajar con internet en las escuelas y decíamos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y se van a descargar los trabajos los estudiantes, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, y volvimos a pensar acerca de qué pasa con esta cuestión, vuelvo a decir, de la propia voz, de la construcción de la propia palabra, y el pensamiento crítico, que puede pensarse como literacidad crítica cuando voy a analizar información y lo que se propone como conocimiento o información válida en internet o en las redes o en cualquier medio digital. Bueno, poner el acento. ¿Qué habilidades de pensamiento ponemos en juego? Cuando hablamos de pensamiento crítico siempre decimos, bueno, lo prioritario es
la pregunta, el cuestionamiento. ¿Qué pasa con esto? Discernir, distinguir, ¿qué es lo cierto? ¿Qué tiene sustento? ¿Qué tiene referencias adecuadas? ¿Sobre qué afirmaciones puedo obtener evidencias para validarlas? ¿En cuáles no? Es poner en conversación esto en el aula es algo que va a facilitar o que va a propiciar que el pensamiento crítico sea posible, donde aparezcan esos supuestos, esas dudas, esos interrogantes que tenemos y que nuestras y nuestros estudiantes también tienen. La alfabetización digital, bueno, podríamos mencionarla de otras maneras. Hay quienes hablan de educación digital, educación en medios. Ahí podemos abrir el campo porque no tiene que ver solamente con aprender a utilizar estos dispositivos, sino a pensarlos. La equidad y el acceso, bueno, ya lo venimos diciendo. ¿Qué pasa con esta cuestión? ¿Podemos garantizar la equidad y el acceso en nuestras instituciones educativas? Si no podemos garantizar la equidad y el acceso a ciertas tecnologías, ¿cómo garantizamos la equidad y el acceso a los saberes que queremos impulsar por diversos medios, incluyendo los medios digitales? Bueno, el desarrollo de la creatividad y la innovación, como hemos hecho, como hemos vuelto a pensar en numerosas ocasiones, y la gestión del uso responsable y ético de estas tecnologías en el aula. Responsable y ético, vuelvo a decir, pensando qué pasa con la privacidad de datos, qué le estoy diciendo a un estudiante cuando le pido que publique algún contenido en una red social o que utilice tal software que está en línea o no. ¿Qué pasa con sus datos? Volver a pensar la cuestión de la ciudadanía digital, la huella digital, bueno, tantas cuestiones que son parte necesaria en la actualidad de nuestra reflexión pedagógica y por eso lo planteo como otro de los retos. Ahora vamos a pasar a otra cuestión, que es, bueno, a ver, la inteligencia artificial generativa, ¿de qué maneras la puedo utilizar? La más cotidiana generalmente es aquella, la que más tenemos experiencia en la actualidad, es como al principio utilizábamos los buscadores de internet. Cuando uno coloca una pregunta, cuando coloca, una búsqueda particular, y sobre eso empezamos a construir alguna idea según las devoluciones que nos va dando el chat o el modelo de lenguaje natural. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que podemos, con ese potencial creativo que tiene la inteligencia artificial generativa, no solamente pedirle que nos defina un contenido o un concepto, sino que también le podemos pedir que cree ciertos objetos comunicacionales o ciertos elementos. Podría ser, podemos pedirle que cree una imagen, podemos pedirle que cree, no sé, un cuadro comparativo, un ensayo, un informe. Las posibilidades cada vez son más amplias. Y en todas esas posibilidades, lo inicial es pensar a la inteligencia artificial generativa como asistente. ¿Qué sería esto? Bueno, como una ayuda para nuestra propia elaboración. Lo primero es aprender o conocer qué son estos modelos de lenguaje generativos preentrenados. ¿Por qué preentrenados? Porque antes de que utilicemos nosotros estos modelos de lenguaje, hubo otras personas, humanas, que fueron desarrollando en distintos campos de conocimiento diálogos para provocar el aprendizaje de estos modelos. Por eso es que nos pueden dar respuestas a veces tan sofisticadas o elaboradas. Sin embargo, aquí está la cuestión. No necesariamente todas sus respuestas van a ser adecuadas o correctas o verosímiles. Uno puede ir inclusive pidiéndole que ese tipo de respuesta sea o más creativa o más verificable. Así que digo esto porque lo que sucede muchas veces en las aulas es que sobre todo las poblaciones más jóvenes que lo empiezan a usar en el cotidiano con sus teléfonos celulares, cuando buscan una información le dan un valor de verdad muy importante a esas respuestas. Y ahí hay una tarea que nos toca y es poner en cuestión
pensamiento crítico. Poner en cuestión, bueno, esa información que obtuviste o esa respuesta que te dio el ChatGPT o cualquiera de estos modelos de lenguaje generativos. ¿Realmente responde a lo que vos estás buscando? ¿Esa respuesta podría ser más compleja? ¿Podría ser más completa? ¿En qué referencias se basa? ¿Le preguntaste cuáles son las referencias en las que se basa? ¿Dónde podés ir a buscar más información? Bueno, acá les pongo algunos ejemplos de algunos de esos modelos. Algunos son los muy conocidos, como el del ChatGPT o el Bing Chat. El primer desarrollo o una de las empresas que se dedicó durante varios años a entrenar estos modelos es OpenAI. Al principio era una propuesta abierta, después se hizo privativa y entonces aparecen como modelos comerciales el ChatGPT y Microsoft compra ese modelo de OpenAI y lo convierte en el Bing Chat primero, y hoy podemos hablar del Copilot, que generalmente se instala como un complemento. Ahora, la competencia eterna entre Microsoft y Google hace que también Google adquiera esta tecnología y así aparece Gemini, que también, bueno, van compitiendo. ¿Qué me ofrece uno? ¿Qué me ofrece el otro? ¿Quién ofrece primero la generación de imágenes y textos y cosas cada vez más sofisticadas? Y después hay unos modelos, como el último que les presento ahí, que tienen alguna finalidad más específica. En este caso, se suele utilizar con finalidades más académicas. Bueno, y decimos, si es un asistente, ¿en qué puede colaborar con nuestra tarea? ¿Cómo la podemos aprovechar mejor? Y ahí aparece lo que se llama ingeniería de prompt. ¿Qué es esto? Bueno, para que el chat nos dé, o el modelo de lenguaje natural nos dé buenas respuestas, tenemos que hacer muy buenas preguntas o darle muy buenas instrucciones. Cuanto mejor sea nuestra instrucción, cuanto más específica sea, las respuestas que vamos a tener van a ser más sofisticadas, más completas, nos van a servir muchísimo más. En la vida cotidiana, por ahí no necesitamos tantos requerimientos, pero en nuestra tarea profesional es bien interesante utilizar la inteligencia artificial generativa como asistente. Entonces ahora les voy a mostrar casi que dos extremos, ¿no? El uso más cotidiano y un uso muy sofisticado desde la tarea docente. Pero primero esto, pensar qué es un prompt. Acá decimos, ¿no? En la inteligencia artificial un prompt puede referirse a una entrada de texto, un comando que se proporciona a un modelo de lenguaje para que genere una respuesta coherente y relevante. Puede ser, como les decía, una pregunta, una declaración o cualquier otra entrada de texto que se use para iniciar la generación de texto por parte del modelo. Recuerden que la inteligencia artificial generativa va a crear una respuesta en base a lo que le pedimos. En la actualidad, la mayoría de estos modelos no solo pueden ingresar texto, sino también pueden ingresar audios. Puedo decir la instrucción y nos va a responder. También esa respuesta puede ser en formato de texto, puede ser en formato de un archivo, también puede ser en formato de audio. Bueno, lo básico para poder trabajar bien con instrucciones es definir el propósito de la búsqueda. ¿Qué es lo que quiero que me devuelva la inteligencia artificial generativa? Después definir el perfil o la personalidad, dice el chatbot. Esto es algo bastante divertido para hacer con estudiantes, sobre todo estudiantes en primaria o con adolescentes, incluso en el mundo adulto también, cuando podemos jugar un poco, ¿no?, con esos perfiles. Ese perfil podría pasar desde qué respuesta daría un adolescente de 15 años a tal cuestión, con qué lenguaje, con qué personalidad, o podríamos pedirle que la respuesta sea sofisticada, académica, con referencias. Bueno, tiene un rango amplísimo de posibilidades de desarrollo del lenguaje.
El perfil puede ser un perfil real o puede ser un perfil imaginario. Le podríamos decir, si fueras Caperucita Roja en el cuento tal cosa, ¿cómo resolverías tal cuestión? Les digo esto porque a veces se puede utilizar para tareas creativas, para algunas actividades de enseñanza creativas con estudiantes y también en el caso de buscar información específica, como una fuente de información más relevante, o podemos pedirle directamente que busque en ciertos lugares, podemos pedirle que recupere cierta bibliografía, podemos nosotros brindarle cierta bibliografía y pedirle que haga algo con esa bibliografía, en fin. Realizar la consulta en lenguaje claro y específico. Cuando mejor nos expresemos, más nos va a entender la inteligencia artificial. Brindar el contexto o los detalles necesarios. Por ejemplo, si yo quiero pedir que desarrolle una secuencia de actividades y le digo, elabora una secuencia de actividades para mis alumnos de cuarto año de secundaria. Ahí falta mucho contexto, ¿verdad? Podría agregar de qué materia estoy hablando, cuál es el contenido que quiero trabajar, cuáles son los objetivos, etc. Y definir el formato o el estilo de la respuesta, que es lo que les decía hace un rato. Bueno, ese formato o estilo de la respuesta puede ir desde algo académico, con referencias teóricas, a algo totalmente creativo y que vaya por una línea de objeto comunicacional diferente. Yo puedo pedir la elaboración de un informe, una simple respuesta, como les decía, un cuadro comparativo. Le puedo pedir que me genere un texto descargable, que escriba un cuento, que escriba una canción, y así seguimos. Bueno, miren, este es un ejemplo de cómo se ve la entrada del Copilot. En el Copilot, fíjense que ya nos da algunas pistas. Digo, bueno, para alguien que nunca lo usó o que es su primera vez, que no entiende cómo hacerlo, bueno, te da pistas. Vos podés pedirle, no sé, que escriba un primer borrador, que te den consejos, bueno, eso. Aprender algo nuevo, crear una imagen, crear un plan, etc. Fíjense, dice, practicar un idioma. O sea, también ya hay un desarrollo sobre habilidades de tutoría. Así que en este caso, invito a que exploren, experimenten, así como hacen los niños, las niñas, con curiosidad, con una perspectiva lúdica, tratando de disfrutar mientras se va explorando, bueno, qué posibilidades hay. La verdad que eso puede generar muchos hallazgos acerca de qué se puede y qué no se puede hacer. Fíjense la diferencia. Yo podría decirle, crear una imagen, no sé, de un perro jugando con una pelota en un parque. Punto. Me genera eso. Fíjense que es una instrucción muy sencilla. Fíjense en esto. Acá les propongo, los materiales que les voy a ir mostrando y los que les fui mostrando, todos los pueden descargar de internet. Este libro es de descarga gratuita, como los que les voy a mostrar después. Se los recomiendo porque hay un montón de orientaciones interesantes y exploraciones. Luis Dávila escribió y recopiló este libro que se llama Inteligencia Artificial como copiloto y está pensado específicamente para docentes. No quiere decir que lo usemos como un manual. La verdad es que mi perspectiva está totalmente alejada de eso, pero sí nos puede mostrar algunas exploraciones que otros colegas han hecho. En este caso, fíjense, ¿vieron que les decía esa instrucción? Crear una imagen de un perro jugando con una pelota en el parque, punto. Bueno, eso es una instrucción muy sencilla, ¿verdad? Fíjense esta instrucción que es súper sofisticada, pensada como una orientación didáctica de uso de recursos digitales de aprendizaje de matemática usando Bing Chat y ChatGPT. ¿Qué quiere decir esto? Docente de matemática puso a prueba a estos modelos de lenguaje natural y dice, bueno, a ver si yo hago un modelo sofisticado utilizando mi saber experto, porque sé qué es lo que quiero. ¿Qué me diría tal modelo y qué me dice tal otro? Los puedo comparar. No todos los modelos de lenguaje natural nos dan las mismas respuestas y no a todas las personas nos dan las mismas respuestas. Por eso les propongo también como exploración, si tienen la posibilidad de reunirse con colegas y
estar ahí o con un celular o con la compu, con lo que fuera, pero hacer la misma pregunta o elaborar o ingresar la misma instrucción, fíjense en el mismo modelo, si les da la misma respuesta o no, si utilizan distintos modelos, comparar esas respuestas y bueno, ahí sacar sus conclusiones. Fíjense en este caso, es súper sofisticada. Dice, eres un profesor de matemática en el nivel secundario. Fíjense ahí, como decíamos los pasos, plantea el perfil. Profesor de matemática en el nivel secundario. Estás especializado en el diseño de orientaciones didácticas para el uso de recursos digitales de aprendizaje. O sea, ya le está pidiendo cierta sofisticación, con una especialización, bajo un enfoque de resolución de problemas. Además, le da el enfoque, la perspectiva que ese docente de matemática tiene. Y le pide ahora, elabora una guía de estrategias didácticas como orientación para el uso creativo del recurso interactivo. Y le da el recurso. Fíjense, operaciones con enteros y le dice dónde buscarlo. Fíjense, en esas pocas líneas hay un montón de información muy específica. Pero esto sigue, es larguísima la instrucción. Para estudiantes de primero de secundaria, no es lo mismo generar una secuencia para primero que para quinto, ¿verdad? Las actividades propuestas deben desarrollar en el estudiante el siguiente desempeño de aprendizaje. Lo está pensando. ¿Qué objetivos de aprendizaje tiene? Y dice, bueno, de todo el desarrollo de esos objetivos de aprendizaje, dice, además, estas actividades propuestas deben desarrollar ciertas capacidades. Fíjense las capacidades que escribe. Traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias, etcétera, etcétera. Además, dice, luego, proporciona una propuesta creativa y con ejemplos que incluya el uso de recurso interactivo, operaciones con enteros, en cada uno de los siguientes procesos didácticos. Y ahí da 6 procesos didácticos. Actividades durante la exploración del recurso interactivo, el planteamiento del problema, familiarización del problema, búsqueda y ejecución de estrategias, socializa sus representaciones, reflexión y formalización. Bueno, como verán, hay profes que cuando ven esto dicen, ay, pero es más fácil que lo invente yo a que le pida al modelo de lenguaje natural que elabore esa secuencia. Generalmente al principio esa diferencia se nota muchísimo, pero cuando vamos practicando, realmente a veces aparecen cuestiones bien interesantes. Pero acá fíjense, aparecen debates éticos. Hay docentes que dicen, uy, pero no está mal pedirle al chat que genere tal cosa. Fíjense, acá podemos analizar si estoy pensando la inteligencia artificial como asistente, no estoy tomando cualquier cosa. No le dije, hacemos una secuencia didáctica para primer año de matemática, punto. Si le doy la perspectiva con mis conocimientos profesionales, si voy a mostrar o especificar cuáles son esos objetivos de aprendizaje que estoy buscando, cuál es la perspectiva teórica en la que me baso, la perspectiva didáctica en la que me voy a basar, si seleccioné algún recurso relevante y lo que le estoy pidiendo es que abra el campo de posibilidades creativamente, es como una conversación. Entonces ahí no hay una elaboración que hace solamente la inteligencia artificial, es una elaboración conjunta. Fíjense la sofisticación que tiene este prompt, esta instrucción, que ¿quién podría decir que este docente no tomó con responsabilidad pensar en su clase? Solo que en este caso está explorando qué posibilidades, además de las que se les ocurren, le puede dar la inteligencia artificial, como alguien con quien está dialogando acerca de esa propuesta. Bueno, ahí no sé qué grado de exploración han tenido quienes están participando de esta charla, de este espacio, pero verán, de acuerdo a sus experiencias previas, qué tanto han podido experimentar esto. Vuelvo a decir,
invito a que hagan exploraciones, a que comparen resultados, a que conversen con sus colegas, con sus estudiantes acerca de los hallazgos que vayan teniendo. Entonces, volvemos a mirar estos pasos. ¿Qué hay que hacer para pensar en esta construcción de prompt? Lo básico es definir el objetivo, el propósito, definir el perfil, realizar una consulta con lenguaje claro, específico, organizado, brindar el contexto, todos los detalles necesarios, no hay que obviar nada, y definir el formato o el estilo de la respuesta. Ahora, yo les decía, si estoy pensando en conjunto con la inteligencia artificial, digo en conjunto porque le estoy dando instrucciones sofisticadas que están marcando un camino. No estoy diciendo, hace cualquier cosa, dame cualquier respuesta, sino que estoy marcando los bordes y los horizontes de lo que le estoy solicitando. Por eso, hay quienes están explorando también cómo pensar la inteligencia artificial generativa como asistente de escritura, como un colaborador o como un coautor. Ahí, no sé si recuerdan, hace un rato les decía, uno de los retos que tenemos éticos es pensar eso, la cuestión del plagio, la cuestión de los derechos de autor, de las coautorías. Realmente esto trae bastante controversia. Bueno, acá les quiero mostrar un caso real que es bastante reciente, fíjense, 2024, o sea, el año pasado, de un libro que se hizo por completo con asistencia de 3 modelos de lenguaje natural. Esto no es un dato menor, porque no es que solamente se quedaron con uno, sino que analizaron y compararon respuestas y propuestas de 3 modelos. Esto creo que lo hace mucho más interesante. Y una vez que, fíjense que acá en la diapositiva recorté del libro para que vieran que se cita, anticipa a quienes lo lean que esta publicación ha sido realizada a contenidos elaborados por estos 3 modelos de lenguaje natural y estructurada finalmente por equipos de directivos y profesores de un instituto de desarrollo profesional docente. Les recomiendo que busquen este libro, no solo para ver cómo está armado, sino por la cantidad de contenido interesante donde pueden profundizar muchas de las cuestiones que hoy tuve que pasar un poco rápido porque nos queda poco tiempo. Pero hay un montón de cuestiones que pueden profundizar y es bien interesante. Fíjense el índice, enorme. Hay un montón de contenido ahí que se puede ver y coautoría con modelos de lenguaje natural de inteligencia artificial generativa. Bueno, también sabemos que la inteligencia artificial generativa, como decía al principio, no solamente tiene el potencial de crear texto, sino que se abrió a múltiples aplicaciones y posibilidades que también podemos trabajar en el aula y utilizar de acuerdo a la necesidad de cada quien. Relación entre inteligencia artificial e imágenes, voz, música, video, múltiples posibilidades. Por eso quiero compartirles, pueden tomar nota, de estos repositorios que pueden encontrar en internet, son de acceso libre. Y ahí cada uno de estos repositorios tiene distintas formas de organizar las aplicaciones. Van a ver que algunos muestran por categorías, por distintas, bueno, si son aplicaciones orientadas, no sé, a la música o a la elaboración de textos, etcétera, etcétera. Pero además, algunos distinguen si esas aplicaciones son pagas o son gratuitas o tienen versiones de prueba y múltiples datos más. Se los recomiendo, les recomiendo que tomen nota de estos repositorios, que los busquen, que los exploren también, así como niño que saca juguetes de una caja negra. Bueno, también es bien interesante ir descargando las que quieran, las que les interese, las que les guste, las que crean que pueden resultarles útiles y analizarlas. Esto pensando en lo que está disponible en Internet. También, si utilizamos solamente nuestros teléfonos celulares o además nuestros teléfonos inteligentes, pueden ustedes también descargar aplicaciones buscando aplicaciones
que tengan o que incluyan inteligencia artificial. Algunas aplicaciones actualmente muy difundidas en la tarea docente, por ejemplo el Canva, que se usa hace muchos años, ahora tiene algunos agregados y aportes de inteligencia artificial. Digo eso, no es una recomendación de usar ese software, sino que lo doy como ejemplo porque realmente hay muchos y muchas docentes en nuestro territorio que lo utilizan. Bueno, espero que hayan tomado nota de estos repositorios para que después lo puedan explorar. Y vamos a pasar en un momentito a este tema en el que quiero que nos detengamos. Los algoritmos son desarrollados por personas quienes determinan cuál es el desafío a resolver y los parámetros a seguir. Por esto, decimos que los algoritmos están influenciados por la opinión de quien los construye y son optimizados para cumplir determinados fines. Por ejemplo, el algoritmo de YouTube te recomienda videos buscando que te quedes más tiempo en el sitio. Sin embargo, así como todas las herramientas desarrolladas por los seres humanos, los algoritmos también pueden fallar. Se denomina sesgo algorítmico cuando se descubre que el sistema arroja resultados injustos a favor de una opción y en desmedro de otra. Este problema se ha experimentado, por ejemplo, en algoritmos diseñados para reconocimiento facial o para contratación de profesionales, donde variables como el género o el color de la piel de una persona la favorecen por sobre otra. Como usuarios, también podemos analizar y cuestionar los algoritmos, desde preguntarnos los objetivos de su creación y optimización hasta saber quién está detrás de ellos. No hablamos solo de las y los programadores, sino también de los stakeholders. Conocidos como las partes interesadas, son tanto las organizaciones, instituciones o empresas que trabajan en el desarrollo de esta tecnología, como sus usuarios finales. Por ejemplo, empresas como EasyMind, Uber o Microsoft trabajan en el desarrollo de vehículos autónomos, pero probablemente con objetivos distintos. Lo que acaban de ver son unos fragmentos de este video que pueden encontrar en internet sobre sesgos algorítmicos en la inteligencia artificial del Ministerio de Educación de Chile. Es bien interesante, tiene una secuencia, así que de videos, pueden acceder a esos videos y puede ser un buen material interesante. Bueno, tema importantísimo, importantísimo. La inteligencia artificial no es neutral. Parecería una obviedad, pero cuando interactuamos con los modelos de lenguaje natural, cuando interactuamos con las distintas aplicaciones, a veces parecería que nos olvidamos un poco. Entonces, este tema lo dejé para el final como para profundizar después de todo lo que ya vimos y lo que analizamos y desde distintas aristas y perspectivas, poder pensar qué pasa con el conocimiento y con la información que circula y que va a circular a partir de la interacción con la inteligencia artificial generativa. ¿Y qué pasa con esto de compartir ese conocimiento, de validarlo, de crearlo, en relación a los sesgos? Uno podría decir, bueno, ¿qué es un sesgo? Un sesgo tiene que ver con una parcialidad sobre la información que que estoy leyendo, que estoy analizando o la que estoy brindando. Bueno, aquí les dejo una definición posible, un encuadre posible para que tengan disponible si lo necesitan, pensando en el concepto de sesgo. Fíjense, son recortes, elecciones, intereses que manifiestan distintas empresas o distintos grupos ideológicos. El problema de estos sesgos es cuando eligen por nosotros, cuando los algoritmos eligen por nosotros. Y esa es una de las problemáticas que vamos a analizar a continuación. Lo más grave son los sesgos, que son errores sistemáticos de la inteligencia artificial que genera discriminación de grupos de personas. Esto se estudia desde hace muchísimos años, más de 10, y hay un montón de casos que vamos a
que van a poder ver, que tienen que ver, por ejemplo, con la selección de personal, con el direccionamiento de ciertas políticas, de ciertos productos, de ciertos intereses. Así que, bueno, por eso es tan importante. Aquí también les comparto algunos ejemplos que pueden encontrar y profundizar en este libro que se llama La inteligencia artificial y la pregunta, ¿necesitamos una nueva educación? Es un libro bastante reciente, es una publicación de la UNESCO del año 2023 y al inicio hace toda una introducción general acerca de la inteligencia artificial, pero se enfoca en los problemas éticos. A diferencia de las publicaciones anteriores que se especializan más en cuestiones técnicas o en cuestiones prácticas o en cuestiones aplicativas, en este caso el foco está puesto en algunas líneas de investigación y la reflexión sobre, bueno, qué está pasando y qué proyección ética, social, cultural hay y cuáles son los peligros. De hecho, hay uno de los apartados que se llama ¿por qué es tan preocupante? Bueno, ahí se plantea esto, ¿no? Que hay sistemas de inteligencia artificial que han generado incluso resultados que reflejan graves sesgos raciales, tanto a nivel de lenguaje, de texto, como en la producción de imágenes. Bueno, acá les compartí un ejemplo que dice, se le planteó al sistema, ¿no? En una de las líneas de investigación que pueden encontrar en el libro. Dice, se le planteó al sistema diferentes ecuaciones para que resolviera. Entonces decía, el hombre es a un rey, lo que la mujer es a X. Bueno, ¿qué sería X? El algoritmo indica reina. Hasta ahí vamos bien. París es a Francia, lo que Tokio es a Japón, señaló el algoritmo. Dice, hasta allí todo iba bien. El problema apareció en la última ecuación que dice, el hombre es a programador, lo que la mujer es, y la X respondió, ama de casa. Bueno, acá claramente hay un sesgo vinculado a los roles de género, ¿verdad? Como ese, hay muchísimos. Fíjense, el problema es cuando estas respuestas, cuando las tomamos de manera irreflexiva, van permeando nuestra cosmovisión del mundo, nuestras maneras, nuestras representaciones, sobre todo de aquellas personas que están en formación. Y ni hablar en las infancias, en las juventudes, ¿no? Por eso, algo que les voy a proponer es que tengan en cuenta estas cuestiones también a la hora de diseñar sus clases. Hay muchas actividades que se pueden hacer en torno a esto desde distintas disciplinas. Hace muchos años también ya estábamos hablando de las burbujas de filtros. Cuando decíamos, bueno, cuando hago una búsqueda en internet o cuando coloco algunos conceptos o algunas palabras en las redes sociales, no me dan los mismos resultados que por ahí un amigo u otra persona que conozco. Las burbujas de filtro que ya podíamos reconocer tienen que ver con que los algoritmos nos van recomendando aquellas cosas que elegimos. Con lo cual es difícil que aparezca, sin que lo busquemos, opciones nuevas o opciones completamente diferentes a las que son de nuestra preferencia. Hay autores que dicen, bueno, eso directamente atenta contra la democracia, porque hay investigaciones que muestran que ni siquiera, ejemplo, redes sociales como Facebook, Instagram, cuando van apareciendo los contenidos que van publicando nuestros contactos, generalmente nos muestran primero los de aquellos contactos que tienen mayor afinidad con nuestras propias búsquedas. Eso lo que hace es justamente desbalancear la equidad en el acceso, bueno, a los vínculos, a las relaciones y a las discusiones sobre temáticas que muchas veces son trascendentes y que ni siquiera aparecen muchas veces en las noticias porque no han sido buscadas previamente de esa manera, al menos por nosotros. Entonces acá en este libro hay un apartado donde dice las burbujas digitales impiden el intercambio de ideas entre personas que piensan distinto, que piensan diferente. Dice, en una democracia participativa las personas tienen que estar en contacto con problemas sociales,
con diferentes opiniones, y si no es así, hay un riesgo para las democracias. De esta manera, los algoritmos que alimentan a la inteligencia artificial fueron diseñados para mantener a las personas en las burbujas digitales que cada uno forma con sus contactos y amigos en la red social. Ese es uno de los peligros que se señalan en torno a los sesgos y cómo los sesgos también influyen en la forma en la que los algoritmos nos presentan cierta información. Bueno, vuelvo a insistir, este libro es de distribución gratuita, lo pueden encontrar en internet, tiene unos cuantos casos interesantes para analizar en torno a, no sé, por ejemplo, fotografías que se publicaron en redes sociales y que fueron censuradas por sesgos erróneos, bueno, un montón de casos muy interesantes. Pero aquí quiero ir a cuestiones, como para ir finalizando, muy prácticas. Tanto a título personal, siempre recomiendo, como en los otros ejercicios, empezar por nuestra propia exploración. Nuestra propia exploración para buscar a ver qué pasa con estos sesgos, qué tipo de sesgos nos interesan o qué tipo de cuestiones nos interesan. Hace un tiempo hicimos una investigación con un grupo de docentes de historia, para mencionarles un caso nada más, que querían ver qué pasaba cuando se buscaban imágenes a partir de consignas o instrucciones que tuvieran datos históricos. Lo que encontramos fue que los sesgos, no solo los sesgos, sino que los errores acerca de la información histórica son enormes. Todavía es un área en la que hay muchísimos problemas. Así que bueno, vimos la importancia de advertir, no solo en el trabajo docente, sino en lo que pueden buscar los estudiantes para producir trabajos, producir no sé, videos, lo que fuera, esas imágenes que pueden traer errores realmente graves, errores históricos y además que incluyen sesgos de todo tipo, sesgos raciales, sesgos geopolíticos, en fin. Así que acá de nuevo les propongo que en primer término hagan ustedes su propia exploración. ¿Dónde hacemos la exploración? Como antes, elijo distintos modelos de lenguaje natural. Puedo empezar por textos, por colocar consignas de texto, pedir definiciones, a ver qué dice. También un trabajo que hicimos hace un tiempo fue buscar el concepto de ama de casa, cómo se describía. Generalmente se adjudicaba a las mujeres, bueno, etc. Con el tiempo fuimos repitiendo la misma exploración a los 6 meses, a los 3 meses siguientes, y notamos cómo los modelos de lenguaje estaban reentrenados. Nos daban distintas respuestas. Si vos hacías la misma instrucción buscando el mismo concepto en ChatGPT, en Bing Chat y otros modelos, tenías respuestas diferentes. Algunas tenían más detalle, otras menos detalles, algunas mostraban alternativas y variantes, otras no. Fíjense que ahí lo que estamos buscando son sesgos en los roles de género, cuestiones de género. Hay muchísimos. También podría ser en torno a grupos étnicos o raciales. En todas las disciplinas podemos hacerlo. Y en las líneas transversales en las que trabajamos también. Por eso, acá un ejemplo de exploración es esto: investigar las respuestas de las diferentes herramientas de inteligencia artificial, que pueden ser generadoras de texto, pero también podrían ser generadoras de imágenes. Les propongo buscar en ambos casos. A partir de la elaboración de instrucciones, siempre para que la exploración sea interesante, tiene que ser exactamente la misma instrucción, ¿no? En todos los casos. Buscando distintos tipos de sesgo. Ahí les puse algunos ejemplos, ¿no? Género, ambiente, geopolíticos, históricos. Ustedes podrían buscar si hay sesgos en torno a la perspectiva teórica de la disciplina en la que trabajan, o en el área que trabajan, o en el nivel, o en la modalidad en que trabajan. Eso suele ser muy interesante y, por supuesto, analizarlos. Una forma de sistematizarlo que hemos utilizado es, por ejemplo,
escribir cuál es la aplicación, cuál es el modelo de lenguaje natural y registrar, no escribirlo o copiar y pegar. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la instrucción que le di? ¿Cuál fue el resultado? Pero además, a veces no solo nos quedamos con el resultado, sino que seguimos conversando con el chat a ver qué nos reporta si le agregamos información. ¿Se acuerdan eso del contexto, de los detalles? Bueno, ¿qué pasa cuando agrego detalles? Cuando le pido con más especificaciones algunas cuestiones. Entonces, escribimos también esas retroalimentaciones para analizar comparativamente, bueno, si esos sesgos eran persistentes o al cambiar la instrucción se resolvía el sesgo o aparecía uno nuevo. Esta actividad es muy interesante para hacerla en lo personal, para descubrir qué pasa con esto, pero también es muy interesante para llevarla al aula, por supuesto, adaptada, reformulada, dependiendo el nivel en el que trabajen, la modalidad, la materia. Bueno, cada quien tendrá que hacer uso de su saber docente, como decíamos antes, para hacer la adaptación que corresponde y aparte darle la dirección que les interese dar. Realmente es un ejercicio que suele sorprender bastante, en especial a aquellas personas que no han reparado en estos sesgos o que están explorando estas herramientas por primera vez, o quienes las usan hace mucho tiempo pero siempre de la misma manera, quizás solo para hacer algunas preguntas básicas, o quienes confían demasiado en la información que estas herramientas nos brindan. Sirve también como modo de reentrenamiento, ¿no?, de estas herramientas. Algo que suelo pensar como desafío que tenemos a nivel práctico, si consideramos todo lo que estuvimos conversando acerca de, bueno, cuáles son las distintas aristas o las distintas puertas de entrada para trabajar con la inteligencia artificial generativa en nuestras clases, creo que una posibilidad es diseñar propuestas de clase que incluyan y consideren simultáneamente tres posibilidades. Pensar la inteligencia artificial como asistente, pensar esto que estuvimos trabajando, ¿no?, la cuestión del recorrido de prompts, los resultados, las retroalimentaciones hasta llegar a lo que realmente estamos necesitando. Es decir, la inteligencia artificial generativa como asistente de nuestro trabajo para múltiples cosas. Podría ser como asistente para planificar, asistente para generar contenidos, asistente para generar recursos didácticos y todo lo que se les ocurra. Ahora, también pensar en la inteligencia artificial generativa como objeto de estudio. Aquí también cada quien tendrá que pensar, bueno, ¿cómo atraviesa el nivel en el que trabajo? ¿Cómo atraviesa la disciplina en la que trabajo? ¿Cómo está irrumpiendo? ¿Qué modifica? ¿Qué puede pasar con las subjetividades de los grupos de estudiantes con los que trabajo, de la comunidad con la que trabajo? Entonces, ahí, pensando en la inteligencia artificial generativa como objeto de estudio, puedo pensarla desde un punto de vista experimental, esto que estuvimos haciendo, o esto que les estoy proponiendo, y también desde un punto de vista reflexivo. Es como les decía, en estos textos, estos libros que les fui proponiendo, hay algunos que tienen un foco puesto en la cuestión técnica, en las modificaciones, en cómo puedo trabajar con esto como herramienta, pero también en todas las implicaciones que tienen. Y ahí puedo trabajar de manera reflexiva. Fíjense, vuelvo a decir, desde esta perspectiva, puedo trabajarla en casi todos los campos del conocimiento. Puedo hacerme preguntas sobre qué está pasando en la ciencia, en la filosofía, desde el aspecto que ustedes quieran. Y bueno, finalmente, pensar, bueno, ir conociendo software, aplicaciones, plataformas que incluyan inteligencia artificial generativa utilizados como medios o como recursos para trabajar en clase. Entonces decimos,
como asistente para nuestra tarea, como objeto de estudio y también para desarrollar medios y recursos. Bueno, esta pregunta, si la inteligencia artificial nos reemplazará, casi en todos los espacios donde trabajo, cultura digital y educación, una pregunta recurrente en los auditorios cuando tenemos la posibilidad de interactuar es, ¿nos va a reemplazar? ¿Vamos a dejar de existir? ¿Los profes, las profes, los maestros, las escuelas? Bueno, acá podemos volver un poco al principio, ¿no? Y decir, va a depender de qué entendemos por tarea docente, qué entendemos por enseñar, qué entendemos por educación, qué entendemos por educación pública, si lo vamos a defender o no. ¿Qué significan esos espacios, los espacios de la escuela como espacios de lo público, ¿no? Como desarrollan algunas autoras como Enrique Dussel, estoy yendo a los fundamentos, ¿no? Quise decir Inés Dussel. Pensar este lugar de la escuela como el lugar de lo público donde la cultura digital se entrama con la cultura escolar y ahí hay un espacio de posibilidad que no es posible solo en la mediación tecnológica, sino que tiene que ver con la participación y la interacción y la convivencia humanas. Ahora, esa pregunta tan grande que podríamos debatir muchísimo tiempo, y hay quienes dirán, sí, nos va a reemplazar y nos va a reemplazar pronto, porque su imaginario de la tarea docente solamente es un imaginario instruccional, o va a pensar en eso de las tutorías personalizadas y no va a considerar la construcción colectiva, el conocimiento, ni esto de la construcción de lo público, del intercambio entre personas, bueno, todas aquellas otras áreas que muchas y muchos docentes valoramos y todavía defendemos. Ahí va a haber un campo un territorio de disputa fuerte en el que podemos participar. Entonces, bueno, voy a una pregunta un poco más concreta. ¿Qué podría diferenciar nuestra tarea docente específicamente de la actuación docente de un agente de inteligencia artificial? Les voy a dejar planteada esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué hacemos de distinto? ¿Qué pasa de diferente? ¿Qué pasa entre los vínculos humanos, la mediación que hacemos en torno al conocimiento a través del diálogo, pero en el que intervienen otras cuestiones como esto, los afectos? ¿Qué pasa con un agente de inteligencia artificial que puede simular emociones, puede simular sentimientos, puede simular empatía y cada vez mejor? Pero bueno, es una simulación y no es un ser humano mirando, encontrándose con otro ser humano en un diálogo donde ambas personas pueden transformarse, enriquecerse y trabajar mutuamente en torno a asuntos que, por lo menos por ahora, son ajenos a estas tecnologías. Y bueno, con mucho gusto me voy despidiendo haciéndoles esta invitación como cierre, pero también como apertura de todo este trabajo que estuvimos haciendo. Y esta invitación es a explorar, a seguir explorando, a plantear interrogantes sin miedo, a preguntar lo que quieran, lo que necesiten, sin límites, discutir cuáles son estos desafíos, a analizar y compartir soluciones innovadoras que tengan que ver con la integración de esta inteligencia artificial en el marco de las transformaciones contemporáneas en las que estamos participando, porque también estamos participando y produciendo estos cambios, fomentando la colaboración desde una perspectiva crítica que favorezca la reflexión pedagógica y didáctica, que tenga en cuenta este posicionamiento ético-político en la cultura digital. Quiero decir, volver a pensar la enseñanza en un mundo complejo, en un mundo cambiante, pero también sintiéndonos protagonistas de esas discusiones, defendiendo nuestro derecho a pensar,
nuestro derecho a pensar distinto, nuestro derecho a debatir, a dialogar, a resistirnos a aquellas cuestiones que se imponen y con las que no estamos de acuerdo, pero sobre todo también tener la apertura a conversar con otras personas acerca de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Es parte de nuestro entorno, es parte de estas transformaciones. ¿Qué podemos hacer en comunidad? ¿Qué precauciones podemos tener? ¿Qué podemos aprovechar? Pero siempre priorizando esta perspectiva ética y esta perspectiva del cuidado del otro, del cuidado de nosotras, de nosotros mismos. Así que bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado, que les sea de utilidad esta propuesta. Y bueno, será hasta que nos volvamos a encontrar.